tardes, soy la doctora García, trabajo en el Hospital Italiano en uveitis y todo lo que es infectología ocular, y la idea de hoy es que hablemos un poquito sobre dos entidades que son la sífilis ocular y la tuberculosis. Empecemos por la sífilis. El principal protagonista aquí es una bacteria, el Treponema pallidum. Es una bacteria gram negativa, una espiroqueta, que va a provocar distintas alteraciones en un individuo por su contacto, digamos, sexual. Muchas veces es donde se suele producir la lesión inicial, que se llama chancrosifilítico, comúnmente una lesión ulcerosa, nodular, indolora, firme, que en general aparece dentro de las primeras 3 a 6 semanas del contacto, en genitales y a veces en la mucosa oral. Es una lesión con alta cantidad de espiroquetas y va a constituir la fase primaria de la sífilis. Sin tratamiento, esta entidad va a pasar a una fase secundaria, ya de un poco más de duración, de semanas hasta 1 o 2 años, en la cual se van a producir distintas erupciones en la piel. Recuerden, predominante en palmas y plantas, a veces con lesiones maculosas en vagina, ano, también en las mucosas, ¿sí? Como plaquitas o condilomas planos, que tienen lesiones chancroides de sífilis primaria, en genitales y en mucosa oral, y las lesiones de la sífilis secundaria, ya sea en miembros superiores, en mucosa oral y otras partes de la piel. En muchos casos, sin tratamiento, la progresión de la sífilis es que pasa una fase latente, ya una fase mucho más larga, que incluso puede durar toda la vida del paciente, en la cual no existe sintomatología. Y aquí sí es un momento en donde pueden más probablemente aparecer lesiones oculares. Aquí no hay un alto riesgo de contagio, pero sí hay una aparición de serología positiva para sífilis, muchas veces sin sintomatología. Y en la fase terciaria ya tenemos poca chance de contagio, pero sí, digamos, en estos casos los pacientes manifiestan lesiones ya en órganos nobles como sistema nervioso central o periférico, y en corazón, hueso, hígado, que generan el característico, digamos, tabes dorsal o la aortitis sifilítica, y en estos casos también podemos tener lesiones a nivel ocular. Entonces, de los estadios de la sífilis, lo que vemos es que la uveitis más comúnmente suele presentarse ya sea en el estadio latente o terciario, más comúnmente, y en una menor proporción en el estadio secundario. La sífilis ocular característicamente puede darnos múltiples compromisos y de diversos tipos a nivel de la estructura ocular. Por eso se la ha denominado como gran simuladora, ¿sí? Y vamos a ver distintas alteraciones que puede producir, ya sea a nivel retinocoroideo, ¿sí? O fenómenos de neuroretinitis, compromisos vasculares como vasculitis retinales, o compromisos ya neurooftalmológicos como pueden ser cuadros de neuritis óptica o pupila de Argyll-Robertson.
En general, como dijimos, el compromiso puede ocurrir durante todas las fases de la sífilis y comprometer cualquier porción del ojo, ¿sí? Dentro de lo que son las uveitis anteriores, vamos a ver que estas pueden ser uniobilaterales, granulomatosas o no granulomatosas, con presencia de nódulos iridianos en algunos casos, con o sin bleedreitis, y como veremos más adelante, haber compromiso de la córnea con una queratitis intersticial. En algunos casos, la dilatación de vasos iridianos, en lo que llamamos roceola sifilítica, y algunos grados, en algunos casos, de atrofia iridiana. Ahora bien, pasando a los compromisos del segmento posterior, la sífilis ocular puede causar diferentes cuadros. Este cuadro, en alguna medida bastante característico de la coroiditis sifilítica, la coroiditis placoide posterior aguda, en la cual observamos una alteración amarillento-grisácea a nivel macular, en el polo posterior, con no mucha característica, digamos, a nivel del fondo de ojo, pero ya vamos a ver un caso en el que sí vemos alteraciones coroides y del epitelio pigmentario. La retinitis punctata interna, que nos pueden dar lesiones redondeadas en la superficie retinal o en la retina interna, característicamente, y a veces de compromiso retinocoroideo, como retinocoroiditis. Las vasculitis retinales también nos dan un compromiso, ya sea arteriolar o valvular, con diferentes grados de alteración y segmentación de la vasculatura y envainamiento. Los cuadros de neuroretinitis también deben ser mandatorios para descartar sífilis ocular. Y recordemos las características, digamos, en lo que es la transmisión congénita, en las cuales, aparte de las alteraciones a nivel de la piel, con esas lesiones vesiculares, bullosas, y las lesiones de la tríada de Hutchinson, características de la alteración en los dientes, digamos, y la sordera neurosensorial, puede aparecer la queratitis intersticial. También podemos ver en estos pacientes las denominadas cororetinitis en sal y pimienta, con esa redistribución de lo que es el pigmento, producto de la alteración del epitelio pigmentario, esa migración a superficie retinal de pigmento y áreas de atrofias entremezcladas. El diagnóstico va a ser en sus fases iniciales, en las cuales digamos, las pruebas serológicas son negativas, con examen directo de esas lesiones chancroides, el campo oscuro y la fluorescencia directa nos permiten evidenciar la espiroqueta. Y dentro de la serología vamos a contar con dos grupos de pruebas: las pruebas no treponémicas, como la BDRL y la Rapid Reaging Reactant, y las pruebas treponémicas, como la FTAPS o la microaglutinación. La PCR vítrea, bueno, en algunos casos en donde se encuentra disponible, puede utilizarse para determinar la presencia de la espiroqueta. En algunos casos también se utiliza en unidad sanguínea para detectar sífilis congénita, y la punción lumbar nos va a dar información sobre la presencia de alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, como proteinorraquia, leucocitosis, y la posibilidad de titular anticuerpos con la BDRL y evaluar progresión y respuesta al tratamiento. Recordar entonces que dentro de la serología, ante la sospecha
de la posibilidad de un cuadro de origen sifilítico ocular, vamos a tener que pedir pruebas treponémicas y una prueba no treponémica, ya que muchas veces las pruebas no treponémicas pueden ya ser negativas en la fase en la que estamos estudiando. Las peculiaridades serológicas de estas pruebas no treponémicas es que en general nos permiten hacer un screening poblacional y hacer el seguimiento de los títulos en el tiempo, sobre todo en los casos de titularlos en líquido cefalorraquídeo. La positividad de la BDRL en general no asegura la infección sifilítica, ya vamos a ver por qué. Es útil, como dijimos, en neurosífilis para determinar su respuesta al tratamiento y titulándola. Existen falsos positivos relacionados con ya sea infecciones que la pueden reactivizar, como por ejemplo la tuberculosis, entre otras. También algunas enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, algunos tumores y también la edad avanzada. Los falsos negativos en general se pueden dar por el fenómeno de prosona, que es que existe una poca dilución de ese suero, existe mucha cantidad de antibióticos con poca relación respecto de antígeno y una fase, digamos, negativa, falsamente negativa. Las pruebas treponémicas, entonces, como la FTAPS que más comúnmente utilizamos, nos permite hacer un diagnóstico de confirmación, es menos sensible pero más específico. Un apartado especial merece lo que es, digamos, la coinfección con sífilis y HIV. En todos los pacientes con diagnóstico reciente de sífilis o su sospecha vamos a solicitar un test de VIH. Las úlceras, piensen que las úlceras genitales o chancros hacen que sea mucho más fácil contraer la infección por HIV y transmitirla por vía sexual, por eso estas infecciones digamos, se han potenciado entre sí en su aparición. No está relacionada en general con el título, digamos, el número de CD4, o con el grado de inmunosupresión o con, digamos, la terapia antirretroviral. Y sí vamos a tener, digamos, una consideración de la notificación de personas expuestas. En este caso, del tratamiento de sífilis, vamos a tener consideración de los expuestos hasta 90 días antes del diagnóstico para hacer un tratamiento precoz de los mismos. Esto en general con penicilina G benzatínica intramuscular una dosis. Respecto de la punción lumbar, ¿sí? Otro apartado de importancia, recuerden recomendar el examen de líquido cefalorraquídeo en todos los pacientes a los que diagnostiquen con sífilis ocular, ¿sí? En general, ante este compromiso, existe un alto nivel de anomalías en líquido cefalorraquídeo. Este nivel aumenta en general en pacientes HIV positivos, así que es mandatorio solicitarlo y, por supuesto, hacer la titulación de BDRL para el diagnóstico de neurosífilis y en el monitoreo del paciente. El tratamiento importante, digamos que esta es una uveitis que, si ustedes diagnostican tempranamente, en general tienen una buena respuesta a la penicilina G. El tratamiento es cómo se hace el tratamiento de la neurosífilis, ¿sí? Se interna al paciente para tratarlo con penicilina G endovenoso, como clásicamente
Se ha hecho de 3 a 4 millones cada 4 horas por 10 a 14 días. En general se hace un tratamiento agresivo, local, antiinflamatorio y midriático, en algunos casos, y obviamente con la cobertura antibiótica, se puede agregar corticoide sistémico y tener en cuenta en este caso también el corticoide en la reacción de Herxheimer, que es una reacción que se produce al inicio del tratamiento antibiótico, con un cuadro constitucional de fiebre, mialgias, escalofríos, ¿sí? Alteraciones a veces cutáneas que denotan un cuadro de hipersensibilidad marcado. El uso de corticoides, bueno, no hay trials que comparen beneficio-timing, obviamente van a balancear su uso y decidirlo en los casos en los que la reacción inflamatoria por esta entidad así lo ameriten, sí, obviamente en el tratamiento de las reacciones al tratamiento con penicilina, que es la reacción que les comentamos recién. Acá tienen, digamos, para evaluar un caso que tuvimos de un paciente masculino con HIV positivo, que se encontraba en terapia antirretroviral, que se nos presentó con una disminución de agudeza visual y una mancha gris central. Esto es bastante característico. En ojo derecho una visión conservada y en ojo izquierdo una visión profundamente disminuida para lo que veíamos en el fondo de ojo. Lo único que se llegaba a notar es una alteración en la coloración retinal, como pueden ver ahí demarcamos el borde de esta lesión, y una profunda alteración central en el campo visual y la sensibilidad. En el ojo derecho un perfil macular conservado. En el ojo izquierdo podemos ver esta alteración a nivel del perfil posterior, un engrosamiento e irregularidad del epitelio pigmentario. Este caso es de hace unos años, por eso no tenemos serie OCT. Y aquí en los tiempos tempranos una falta de lleno en la coliocapilaris. Bueno, estudiamos al paciente y tenemos una BRL positiva, una FTA positiva también. Nos reporta un antecedente de sífilis a los 18 y 29 años que había sido tratado. Y este paciente se niega a punción lumbar y se niega a internación para penicilina endovenosa. En este caso, los infectólogos decidieron hacer tratamiento con ceftriaxona en internación domiciliaria, endovenoso a 2 gramos por 14 días, que no es el tratamiento obviamente que hubiéramos preferido, pero bueno, evolucionó con una mejoría franca de la agudeza visual y el restablecimiento a los 2 meses. Dentro de los hallazgos en la OCT podemos ver, como vimos recién, algunas alteraciones. Algunas en retina interna, como puntos hiperreflectivos, proyecciones a modo de lengua y con spots redondeados, y como fue el caso en particular, un engrosamiento de la retina a nivel de retina externa, irregularidad y elevaciones del epitelio pigmentario retinal y disrupciones o pérdida de la zona elipsoidal. Otro caso, el paciente masculino de 38 años, como ven ahí, una uveitis anterior, con algunos precipitados finos y medianos y algo de pigmento endotelial. Este paciente había presentado algunas lesiones previamente, hacía algunos meses, en piel, así que estamos en un periodo de sífilis secundaria. La BRL positiva, un recuento de CD4 de 600 y carga viral para HIV no detectable. Este paciente
Ahí podemos ver la celularidad en cámara anterior e inicia para su tratamiento penicilina G endovenoso común agudo. Aquí tenemos en este mismo paciente, como vimos anteriormente, una alteración, digamos, retinal que se manifiesta en los CT por una lesión hiperreflectiva, el apredominio desde capas internas de la retina en proyección de lengua a casi todo el espesor. El caso 3, un paciente de 20 años que se presenta con visión borrosa en ambos ojos. Fíjense que no existe demasiada alteración que se correspondiera con esta agudeza visual bilateral, pero seguimos estudiando al paciente con otros estudios complementarios. Lo que vemos en la OCT es un aumento del espesor coroideo subfoveal, alguna alteración con manifestaciones de hiperreflectividad o ligero engrosamiento a nivel del epitelio pigmentario y de la zona elipsoidal, con BRL negativa y anticuerpos antitreponémicos positivos y HIV negativo. Este paciente, fíjense, tenía una alteración campimétrica en su ojo derecho. Fíjense la alteración, siempre es importante pedir la retinofluoresceinografía para descartar compromisos vasculares. Fíjense la tinción, digamos, de las paredes vasculares, la filtración perivascular, sobre todo a nivel más bien más hacia periferia, por eso en retina no teníamos demasiada, en mácula no teníamos demasiada alteración. Mismo cuadro en el ojo izquierdo. Entonces, tener en cuenta la sífilis como una de las causas curables de uveitis, que tiene una presentación ocular muy variada y por eso se la denomina como gran imitadora y tenemos que incluirla en la batería de estudio y debe descartarse en todo uveitis de origen desconocido, ya sea con pruebas treponémicas y no treponémicas, y que en general es de buen pronóstico si la detectamos tempranamente y hacemos el tratamiento acorde con penicilina G endovenosa. Hablamos un poquito entonces de tuberculosis ocular. Sabemos que, bueno, Argentina se encuentra como uno de los países en los cuales sigue estando vigente la tuberculosis. Esta infección se da por la infección con Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo intracelular ácido alcohol resistente, que la principal forma de afección de la tuberculosis es la pulmonar y obviamente la tuberculosis ocular es una de las formas extrapulmonares de la tuberculosis. Bueno, en general, para describir los procesos fisiopatológicos, en general entra por vía de aerosoles, por vía respiratoria, y la infección primaria se da a nivel pulmonar. Acá interviene mucho digamos, lo que es el estado inmune del paciente y la capacidad del sistema inmune de mantener una infección latente o controlada o generar una enfermedad primaria. De esta enfermedad primaria en algún momento puede haber diseminación por linfáticos, a ganglios linfáticos y la diseminación hematógena también es posible. Dentro de las lesiones clásicas que genera la tuberculosis es el granuloma, formado por macrófagos, células gigantes y células T, que van a tener un ciclo en el cual el granuloma que se rompe puede liberar estos bacilos y generar otros ciclos patogénicos en otros órganos.
Entonces el compromiso extrapulmonar se puede dar a nivel de diferentes órganos y a nivel ocular. La tuberculosis ocular se va a dar con algunos fenotipos que son más típicos que otros. Los fenotipos más típicos son la formación de granulomas coroides, las vasculitis oclusivas periféricas o las coriorretinopatías serpiginosas o pseudoserpiginosas. Otras manifestaciones u otros fenotipos pueden ser las uveitis anteriores de tipo granulomatosas, uveitis intermedias, escleritis y neuroretinitis, entre otros. La verdad que las formas son bastante variadas, también como se mencionó para la sífilis. Por eso es importante su descarte como entidad generadora de uveitis. El tuberculoma va a ser, digamos, una lesión bastante característica, única, solitaria. Como vemos aquí en la lesión en general sobrelevada, blanco-amarillenta, de más de 2 diámetros de disco, que puede generar o no en algún momento desprendimiento de retina exudativo y en los casos en los que existe licuefacción interna, provocar un absceso coroideo de origen tuberculoso. Las lesiones denominadas granulomas coroideos son lesiones que muchas veces se diseminan a través de la circulación e impactan en coroides con crecimiento, digamos, pueden ser lesiones muchas veces múltiples de 0,3 a 3 milímetros que se destacan como lesiones blanco-amarillentas que pueden sobrelevar o no localmente la retina. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de granuloma o tuberculoma. Otras lesiones se pueden dar como algunos diagnósticos diferenciales de los clásicos síndromes de puntos blancos, como en este caso las coroiditis serpiginosas o pseudoserpiginosas o cuadros símil-AMPI. Acá vemos esa radiación, en general desde nervio óptico, con una lesión centrífuga que ocasiona, digamos, alteraciones del epitelio pigmentario y coroides, y los fenómenos, como dijimos, de oclusión vascular, en general de compromiso venoso, las vasculitis propiamente dichas, en este caso, que pueden tener componentes hemorrágicos asociados. Tengamos en cuenta que en los últimos años se ha descrito este comportamiento de la tuberculosis ocular, en el cual existen algunas manifestaciones fenotípicas que tienen mayor actividad de la micobacteria, con una menor actividad del sistema inmune, y otras con una menor actividad de la micobacteria y mayor actividad, digamos, o fenómeno que se diría de una hipersensibilidad que genera alteraciones más características y más cercanas a las lesiones de coroiditis ampiginosa o ampi-like. Y dentro de las de alta actividad de la micobacteria, las lesiones granulomatosas que vimos y las coroiditis multifocales. La tuberculosis ocular, eso va a determinar el tratamiento también, ¿sí? Si incorporamos o no corticoides. La tuberculosis ocular en su fase anterior se puede evidenciar como escleritis en general, escleritis nodulares, y uveitis anteriores en general, granulomatosas con presencia de nódulos iridianos de que saca. Acá podemos ver este caso clínico, un paciente pediátrico de 11 años con un PPD negativa y un infiltrado
micronodulizar en la placa de tórax con un VAL negativo y una PCR de un ganglio mesentérico positiva para tuberculosis y líquido cefalorraquídeo positivo, o sea, este paciente tenía una meningitis tuberculosa y lesiones de granulomas coroideos dispersos en toda su retina, principalmente más localizados en el polo posterior, como es característico. Fíjense estas lesiones como pueden verse acá en los cortes de OCT, se ven como lesiones redondeadas, con una reflectividad baja y bastante homogéneas en su composición. El diagnóstico, bueno, si nosotros quisiéramos buscar el diagnóstico definitivo sería por histología y cultivo de tejido, en este caso obviamente el tejido ocular suele preservarse, pero bueno, si tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico por detección de este bacilo, ya sea en esputo o en una toma de muestra de alguna lesión accesible, perfecto, tendremos el diagnóstico definitivo. La PCR que se pueda lograr de vítreo, por ejemplo, es una PCR en general de baja sensibilidad y de difícil acceso, pero es otra posibilidad. Y obviamente la evidencia de infección sistémica activa nos va a hacer poder poner el sello de tuberculosis ocular. Muchas veces estos estudios no nos corroboran el diagnóstico sistémico o local y nos quedamos con un diagnóstico presuntivo de tuberculosis, lo que no implica que deba negarse el tratamiento. Entonces, vamos a tener en cuenta factores relacionados con historia clínica respecto de posibles exposiciones, ya sea por la actividad laboral del paciente, por las condiciones socioeconómicas de vida del mismo, y vamos a recurrir a la PPD, el cuantiferón no lo encontramos disponible en nuestro medio, y los hallazgos en la placa de tórax y otras imágenes. ¿Sí? Si en la placa de tórax no existen lesiones, recurriremos a la tomografía de tórax, obviamente para intentar reforzar nuestro diagnóstico, y en algunos casos en los que todo esto no sea posible, tengamos una alta sospecha por lesiones fenotípicamente típicas o porque no existe otro diagnóstico posible, bueno, haremos o consensuaremos con el infectólogo y con el paciente evaluar la respuesta al tratamiento antituberculoso. Un apartado pequeño de la PPD. La PPD es la inyección intradérmica del bacilo de Calmette-Guerin, determina el contacto previo con la tuberculosis y con este bacilo. Es decir, en algunos casos se puede positivizar en los países en los que existe vacunación si se hace recientemente o cercanamente a la vacunación con BCG. Dentro de las 48 horas es una prueba que requiere que el paciente concurra nuevamente a testearse la reacción a las 48 horas y se mide el área de induración, ¿no? La pápula. Si esta es menor a 5 milímetros, se suele denominar una prueba negativa. Si está dentro de 5 milímetros a 10 milímetros, en un paciente inmunocompetente se considera negativa, pero aquí hacemos un apartado en lo que son pacientes inmunosuprimidos, que tienen menor reacción a la misma y por eso entre 5 y hasta 10 milímetros se puede considerar como positiva. Y en pruebas mayores a 10 milímetros la consideramos positiva, sobre todo obviamente en
países en los que existe, presencia de tuberculosis y sobre todo en pacientes con factores de riesgo a su exposición. Recordemos que también, bueno, la BCG puede interferir cercanamente a la vacunación en la respuesta de esta prueba, y también que existe, si nosotros pedimos la prueba, hacemos una prueba inicial y se pide otra prueba dentro de, digamos, las primeras semanas a meses, puede haber un efecto booster y aparecer una prueba falsamente positiva. El diagnóstico de tuberculosis extraocular debe hacerse mandatoriamente, inicialmente por radiografía de tórax. Si existe alta sospecha y no existe evidencia en la radiografía, pediremos la tomografía de tórax. Incluso esto nos puede dar lesiones que se pueden biopsiar. Bueno, en los casos en los que se pueda hacer un lavado bronquial alveolar, este va a ser útil para la detección de la bacteria, y obviamente si hay alguna lesión accesible, solicitar la biopsia de las mismas. Dentro del tratamiento de la tuberculosis ocular, en general va a variar. Muchas veces puede haber una respuesta bastante tardía de las lesiones, entonces por lo menos se dice que se tratará inicialmente por 6 meses y puede requerir tratamientos de hasta 18 meses. Esto lo consensuarán con el infectólogo. Obviamente, esto es, digamos, clásicamente el tratamiento con múltiples drogas. Existe, digamos, un tema de compliance al tratamiento, por lo cual tenemos que hablar muy seriamente con el paciente, y existe la chance de toxicidad. Así que son tratamientos que son muy largos y que muchas veces suelen abandonarse si no existe una buena comunicación y compliance por parte del paciente. Van a ser 2 meses de iniciación al menos, con 4 drogas, que son en general rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, y 4 a más meses de consolidación con 2 drogas que son la rifampicina e isoniazida. Acá tenemos que tener presente los factores de riesgo de oculotoxicidad del etambutol, sobre todo a nivel del nervio óptico, en los cuales se pueden producir disminuciones de la agudeza visual y alteraciones del eje, sobre todo el eje rojo-verde, por lo cual es importante que el paciente haga un reporte temprano para hacer una suspensión temprana de el etambutol y rotarlo por otra medicación disponible, ya que, digamos, la toxicidad puede generar a su vez drásticas disminuciones de la visión. Dentro de lo que es el control, bueno, en general se suele hacer un control hepático, obviamente el reporte de trastornos oculares. Recordemos por lo menos hacer un buen seguimiento con enzimas hepáticas. Y bueno, en general los algoritmos de diagnóstico y tratamiento en la tuberculosis ocular suelen ser bastante más complejos que en otras entidades. Muchas veces nos tenemos que apoyar y comunicar fluidamente con el infectólogo para que nos permita, digamos, nos acompañe en este proceso y nos permita y colabore en instituir el tratamiento ante la presencia de tuberculosis o posible tuberculosis ocular sin evidencia de lesión en otros órganos. En esto hay que hacer un fuerte trabajo con infectología en forma multidisciplinaria en la discusión de casos complejos, pero bueno, les dejo
este algoritmo para que tengan disponible. Dentro de los dilemas de la tuberculosis ocular, principalmente cuando tengan una uveitis, deben considerar si es una uveitis infecciosa o puede ser una enfermedad inflamatoria que va a requerir inmunosupresión, ¿sí? Respecto a la tuberculosis, ¿por qué? Porque en algunos casos, ante la inmunosupresión, piensen que puede reactivarse una tuberculosis latente. Entonces, ya sea que queramos descartar que esta sea la causa etiológica o que sea una coinfección con una TBC latente, va a ser importante también si el paciente va a requerir tratamientos inmunosupresores. Ahora, si determinamos que es una tuberculosis activa, ok, es por invasión directa o por una preeminencia de un fenómeno de hipersensibilidad, como vimos anteriormente, y en algunos casos estos van a requerir un cotratamiento con corticoides. Esto lo tenemos que poner en la balanza. Bueno, tener en cuenta, como dijimos antes, que puede haber tuberculosis latente y otra enfermedad que produzca uveitis diferente a ella, y esto puede coexistir, pero bueno, va a ser esto importante para tratar la TBC latente. En general son tratamientos con isoniazida, si vamos a incorporar un inmunosupresor. Y tener en cuenta que la tuberculosis ocular puede darse sin evidencia clínico-radiológica de tuberculosis pulmonar, que es lo que en general busca el infectólogo para instaurar el tratamiento. Así que en esto vamos a tener que trabajar y en esto van a tener que confiar en nosotros para ejercer un tratamiento antituberculosis. Y la apariencia radiológica y los test inmunológicos en algunos casos pueden ser falsamente negativos en inmunosuprimidos, así que acá vamos a tener otro desafío a tener en cuenta en este tipo de pacientes y en el abordaje con el infectólogo. Entonces, para terminar, tener en cuenta la tuberculosis también como imitadora de múltiples entidades de uveitis y en nuestro país, en los cuales tenemos presencia de tuberculosis aún por nuestras condiciones socioeconómicas, debemos incorporarlo en la batería diagnóstica de uveitis cuando buscamos la etiología. Existe baja sensibilidad de los test disponibles, sobre todo la PCR. Esto va a ser un punto que nos puede ayudar en el futuro. En áreas endémicas, la idea es descartar la TBC en su abordaje inicial. Obviamente en áreas no endémicas, primero descartan otras infecciones, pero nosotros lo incorporamos en la batería más inicial. Y obviamente convencer al internista o al infectólogo en la tuberculosis ocular con ausencia de tuberculosis sistémica. Creo que este es el punto de desafío de hoy en día. Les agradezco mucho, los dejo entonces con las otras charlas y bueno, muchas gracias por su atención.